Había trabajado para la agencia el tiempo suficiente para saber cuándo me estaban dando una versión depurada de la verdad. Pero cuando me informaron sobre esta operación en particular, no importaba cuánto la pulieran, algo en ella apestaba. Soy un oficial de caso a cargo de manejar, digamos, proyectos inusuales. Había estado en misiones que rayaban en la locura, pero nada me había preparado para lo que encontré. La operación comenzó como una investigación científica civil. Algo típico de la universidad. Un equipo de investigadores de la Universidad de Alaska Fairbanks había descubierto una sección de bosque denso y remoto en algún lugar de las afueras del Parque Nacional Wrangell-St. Elias. A diferencia del resto de la vasta naturaleza, esta parte particular del bosque era diferente. No solo estaba en silencio, estaba completamente vacía de todo sonido. No había pájaros, ni viento que susurrara entre las hojas, ni señales de vida silvestre. Y según la universidad, este silencio inquietante era más que una rareza, era científicamente imposible. El equipo de investigación de la universidad salió en una expedición de 7 días para estudiar el bosque silencioso. Cuando se pasaron de la hora de recogida, la universidad informó de su desaparición y solicitó la ayuda de equipos de búsqueda y rescate. Cuando los informes llegaron a los escalones superiores del gobierno, nos llamaron. El silencio no solo afectaba a la vida silvestre. Los dispositivos de comunicación no funcionaban correctamente. No había señales de ningún tipo. Los sistemas GPS se volvían erráticos en el momento en que alguien ponía un pie dentro del bosque. Naturalmente, esto hizo saltar todo tipo de alarmas para gente como yo, el tipo de personas encargadas de garantizar que cosas que no deberían existir permanezcan fuera del radar público. Se formó un nuevo equipo, uno que incluía a mí, personal de seguridad y un ecologista forestal con décadas de experiencia de campo. El Dr. Jacob Holt. El Dr. Holt no era un académico amante de los árboles. Había pasado 20 años estudiando los cambios ambientales en algunos de los lugares más inhóspitos de la Tierra. Bosques, selvas, el Ártico. Cuando lo conocí, parecía el indicado. Era robusto, curtido por el clima, con la piel áspera por haber pasado la mayor parte de su vida al aire libre. Sus ojos penetrantes me decían que era uno de esos hombres que no se derrumbarían fácilmente. Alguien que había visto cosas. Se nos unieron 2 operadores, Masters y Graves, que estaban allí para brindar seguridad. Eran los músculos, estaban allí para protegernos de cualquier cosa con la que pudiéramos toparnos en ese bosque. Sus rostros eran ilegibles mientras permanecían firmes junto al helicóptero, ataviados con equipo táctico que parecía más adecuado para una zona de guerra que para una expedición forestal. Estreché la mano del Dr. Holt mientras subíamos al helicóptero. ¿Te han informado? Srenia, pregunté. Solo lo suficiente para saber que este bosque no se parece a nada que haya visto antes, respondió. Su voz tenía esa tranquila confianza que proviene de años de experiencia. Mientras los rotores del helicóptero rugían y ascendíamos hacia los cielos, no podía quitarme la sensación de que este era el comienzo de algo para lo que no estaba preparado. El viaje transcurrió sin incidentes. La vista que teníamos debajo era un mar de bosque infinito, que se extendía en todas direcciones. El lugar al que nos dirigíamos era tan remoto que ni siquiera había senderos que condujeran a él. Nadie tenía por qué estar allí. Y, sin embargo, allí estábamos, volando directamente hacia el corazón del lugar. Cuando aterrizamos en la zona de aterrizaje, Masters y Graves se desplegaron para asegurar el perímetro mientras recogíamos nuestro equipo. No había viento, ni ningún sonido excepto el zumbido de las palas del helicóptero y los golpes sordos de nuestras botas sobre el suelo blando. El piloto nos hizo un gesto con la cabeza, indicando que volvería en 48 horas. Levanté una mano en señal de reconocimiento, y luego el helicóptero se elevó de nuevo hacia el cielo. Su rugido se redujo a un zumbido débil antes de desaparecer por completo. Una vez que el helicóptero estuvo fuera de la vista, el silencio nos golpeó por completo. Fue inmediato. Absoluto. El tipo de silencio que te oprime hace que tus oídos se esfuercen en busca de cualquier ruido, cualquier señal de vida. Pero no había nada. No había señales del equipo de investigación de la universidad. ¿Listos? Le pregunté a Holt mientras mirábamos hacia el bosque. Él asintió, entrecerrando los ojos hacia la línea de árboles. He visto muchos bosques, pero ninguno como este. Holt ajustó las correas de su mochila, mirando el bosque que nos rodeaba. Bienvenidos al lugar más tranquilo de la Tierra.
El bosque era denso, oscuro y poco acogedor. Basándonos en el plan de expedición del equipo de la universidad, pudimos determinar que su campamento estaba a unos 12 kilómetros de nuestra zona de lanzamiento. Su campamento era nuestro primer objetivo planificado. Miré al doctor Holt, que ya estaba concentrado en el bosque que tenía delante, con una expresión ilegible. Masters y Graves parecían imperturbables. Sus armas sostenían despreocupadamente, pero estaban listos. Holt señaló hacia los árboles. Entraremos. Mantendremos una formación cerrada. Si alguien escucha algo extraño, ve algo fuera de lugar, que lo diga. Aquí no estamos lidiando solo con la falta de sonido. ¿Qué quieres decir?, preguntó Graves. Quiero decir que la naturaleza no se apaga así como así, respondió Holt. No, hay algo que causa esto. Nos aventuramos en el bosque, el espeso dosel ocultaba gran parte de la luz del día. He estado en algunos lugares espeluznantes antes y lidié con algunas cosas inexplicables. Pero esto era diferente. No estaba seguro de lo que esperaba, pero el silencio absoluto que me envolvió no lo era. Seguro que hay algo más, ¿no?, dijo Holt en voz baja mientras caminaba a mi lado. No tuvo que levantar la voz. No había ningún otro ruido que ahogara nuestra conversación, ningún canto de pájaros, ningún susurro del viento entre los árboles. Asentí. Masters y Graves se movían con precisión y propósito. Masters, el más alto de los dos, tenía ese tipo de confianza casual que solo se adquiere con la experiencia. Graves parecía más escéptico, metódico. Su mirada aguda escudriñaba el bosque mientras caminábamos. Pero incluso ellos, endurecidos como estaban, parecían perturbados por el silencio antinatural. Caminamos todo el día antes de acampar en el borde de un claro, justo dentro de la línea de árboles. Masters y Graves se ocuparon de establecer un perímetro, sus pasos amortiguados por el espeso y esponjoso suelo del bosque. Nadie habló mucho. Todos estábamos desconcertados por el silencio antinatural, aunque ninguno de nosotros lo admitiera. Mis propios pensamientos se sentían demasiado fuertes en mi cabeza, y me encontré esforzándome por escuchar alguna señal de vida. No había ninguna. Dime, Holt, dije mientras desempacamos nuestro equipo, rompiendo el silencio. ¿Qué informó exactamente el equipo de la universidad antes de que se desconectaran de la red? Holt se agachó para verificar sus instrumentos. El leve rasguño de su bolígrafo contra el papel sonó extrañamente fuerte. El equipo inicial detectó una anomalía acústica en esta región. Ningún sonido natural. Les llamó la atención porque áreas como esta no existen de forma natural, al menos no por mucho tiempo. Los animales se mueven, el viento pasa, el agua fluye, algo siempre llena el espacio, y aquí nada, dije, afirmando lo obvio. Él asintió. Enviaron algunos datos preliminares que mostraban que el bosque estaba absorbiendo el sonido a un ritmo que desafiaba toda explicación. Luego, sus transmisiones se distorsionaron. Se quedaron en silencio por radio hace 3 días. La universidad estaba financiando la investigación pura. Cuando se puso raro, todos ustedes intervinieron. Genial. Miré a mi alrededor al bosque silencioso y quieto. Entonces, ¿alguna suposición? Holt se quedó en silencio por un momento, mirando los árboles, con los ojos entrecerrados pensando. No lo sé. Esta no es mi área de especialización habitual. Soy biólogo, no acústico, pero hay algo mal aquí. La presión del aire se siente fuera de lugar, casi como si estuviéramos bajo el agua, pero sin la sensación de profundidad. Masters se unió a nosotros en la fogata, sentado en un tronco que había arrastrado. Se siente como si estuviéramos en una burbuja, dijo, con voz plana. El aire se siente pesado, asentí. Yo también lo había sentido, una densidad extraña en el espacio, como si el aire nos estuviera presionando. Graves estaba paseando por el perímetro, comprobando los sensores de movimiento que había instalado. Se acercó, con el rostro sombrío. No hay nada en los escáneres, no hay señales de calor, no hay vida salvaje. ¿Ningún movimiento en absoluto?, pregunté. Ni siquiera una ardilla, dijo, sacudiendo la cabeza. Nunca había visto nada parecido. Nos instalamos en un silencio incómodo. El silencio dificultaba la concentración, dificultaba mantener una conversación. El tiempo parecía estirarse y los sonidos habituales de un campamento no estaban allí para mantenernos en tierra. Miré mi reloj. Parecía que habíamos estado en el suelo mucho más tiempo del que habíamos estado. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado junto con el sonido. Al caer la noche, armamos nuestras tiendas e intentamos instalarnos.
La noche llegó rápidamente en el bosque, devorando la débil luz del día con urgencia. El silencio se hizo aún más intenso en la oscuridad. Acostada en mi tienda, podía oír mi propio latido, fuerte y constante en mis oídos. Pero más allá de eso, no había nada. Ningún animal nocturno moviéndose. Era antinatural. Esa noche, luché por dormir. No sé cuánto tiempo estuve allí, con mi mente corriendo en el silencio, pero en algún momento, me di cuenta de algo más. El sonido era sutil al principio, luego se hizo más fuerte. No venía de afuera, sino de adentro. Podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar mi sangre latiendo por mis venas, el crujido de mis articulaciones cuando me movía. Era como si mi cuerpo se hubiera amplificado. Cada sonido interno se magnificaba en ausencia de ruido externo. Traté de sacudírmelo, pero cuanto más tiempo estaba allí, peor se ponía. El silencio absoluto mezclado con el sonido de mis funciones corporales me hizo sentir náuseas. Podía sentir algo, una presión extraña, como si algo estuviera tratando de exprimir cada sonido, incluidos los de mi interior. Me hizo sentir enferma. Cuando finalmente logré quedarme dormida, no fue un sueño reparador. Mis sueños eran fragmentados, llenos de destellos del bosque, sus árboles elevándose sobre mí, y un silencio constante y sofocante que me presionaba desde todos lados. A la mañana siguiente, nos reunimos alrededor de la fogata, aunque ahora no emitía ningún sonido. Miré a los demás, pero nadie hizo ningún comentario al respecto. No podía recordarlo con seguridad, pero podría haber jurado que había escuchado el fuego la noche anterior. Sin embargo, por la mañana, el fuego estaba en silencio. Ningún suave crepitar, nada, solo llamas silenciosas. ¿Alguien durmió bien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Holt se frotó los ojos, sacudiendo la cabeza. Es extraño. He pasado semanas en bosques antes, pero anoche podía escuchar todo dentro de mí. Mi corazón, mis pulmones, mis articulaciones. Era como si el silencio se volviera hacia adentro. Graves y Masters intercambiaron miradas, pero no dijeron nada. Tenemos que seguir avanzando, dije, sacando el mapa. El equipo de la universidad instaló su campamento principal a unos 5 kilómetros al este de aquí. Si vamos a encontrar alguna respuesta, ahí es donde empezaremos. Empacamos y comenzamos a movernos, decididos a cubrir terreno y llegar al campamento. Pero cuanto más avanzábamos, más opresivo se volvía el silencio. No era solo una ausencia de sonido. Parecía como si algo estuviera tratando activamente de sacarnos el sonido. Holt se detenía de vez en cuando para tomar muestras o examinar la flora, pero no había mucho que encontrar. Los árboles eran todos iguales, altos, antiguos y perfectamente quietos. No se oía el crujido de las hojas, no crujían las ramas. En un momento Graves nos hizo una señal para que nos detuviéramos. Se agachó, escaneando el área con un visor térmico. «Sigue sin haber nada», murmuró. «No hay movimiento, no hay señales de calor. Es como si todo el bosque estuviera muerto». «No está muerto», corrigió Holt, dando un paso adelante. «Es como si estuviera congelado. Nada crece, nada muere. Todo se queda como está». No me gustó cómo sonaba eso. A medida que continuábamos, comencé a notar algo más. Al principio era sutil, pero cuanto más me concentraba en ello, más claro se volvía. Nuestros pasos ya no hacían ningún sonido. Podía ver a Masters y Graves pisando ramitas, hojas, incluso rocas, pero no había ningún crujido, ningún chasquido. Solo silencio. Golpeé con mi bota una rama caída. Se partió por la mitad. Nada. Ni siquiera el más sordo de los crujidos. «¿Qué demonios?», murmuré. Holt también lo notó. Se arrodilló presionando su mano contra el suelo. «El bosque está absorbiendo el sonido». «¿Absorbiendo?», preguntó Masters, luciendo inquieto por primera vez. «¿Qué quieres decir?». Holt se puso de pie, secándose las manos en los pantalones. «El sonido no se desvanece, sino que se lo llevan. Se lo consume, se lo absorbe de algún modo». «¿Cómo? ¿Con qué?», pregunté. Holt no respondió. Su rostro estaba desconcertado. «Todavía no lo sé. Al mediodía, llegamos al campamento base del equipo universitario. Las tiendas seguían en pie, pero no había señales de vida, ni huellas, ni cuerpos. Era como si el equipo simplemente hubiera desaparecido». «Compruebe el perímetro», ordené a Masters y Graves. Asintieron y se marcharon sin decir palabra. Holt y yo entramos en la tienda más grande, que parecía un laboratorio improvisado. Había papeles esparcidos sobre la mesa, cuadernos llenos de datos y observaciones.
Holt los examinó, frunció el ceño. Estaban estudiando la absorción, dijo en voz baja, hojeando las páginas. Midiendo las tasas de absorción del sonido, catalogando hasta dónde llega el fenómeno. ¿Y qué encontraron? Holt negó con la cabeza. No tiene sentido. El silencio parece que está creciendo, expandiéndose, como un ser vivo. Me entregó uno de los cuadernos y yo escaneé las páginas. Las últimas entradas fueron garabateadas apresuradamente, como si estuvieran escritas a toda prisa. Día 5. Ya no podemos escucharnos. Incluso cuando gritamos, es como si el sonido se estuviera tragando antes de que salga de nuestras bocas. Algo está mal. El silencio se está metiendo en nuestras cabezas. Día 6. Está dentro de mí. No puedo escuchar mis propios pensamientos. Hojeé el cuaderno, sintiendo el peso de esas últimas palabras. Está dentro de mí. No puedo escuchar mis propios pensamientos. ¿Qué significa eso? Murmuré, mirando a Holt. Su rostro estaba pálido. Su habitual distanciamiento científico se estaba desmoronando ligeramente. Es como, comenzó lentamente, que la absorción es algo físico. Perdieron la capacidad de hablar, de escucharse pensar. Es por eso que sus notas están dispersas así, incompletas. No solo estaban perdiendo el oído, estaban perdiendo la cabeza. Afuera, Masters y Graves regresaron, sacudiendo la cabeza. Nada, dijo Masters, manteniendo la voz baja, como si temiera que el silencio se lo tragara si hablaba demasiado alto. No hay señales de vida, no hay cuerpos. Sentí un frío nudo de miedo apretarse en mi estómago. Bueno, tenían que ir a alguna parte. O algo se los llevó, añadió Graves con tristeza, con la mano apoyada en su rifle. Holt seguía escaneando los cuadernos, sus ojos saltando de una entrada a otra, pero podía notar que se estaba volviendo más inquieto con cada página. Tenemos que regresar. Tenemos que empezar a movernos de nuevo hacia la zona de aterrizaje, dijo casi para sí mismo. Aquí están pasando más cosas de las que pensaba. Empezamos a retroceder en dirección a nuestra zona de recogida. El sol ya estaba bajo, pero no podíamos permitirnos perder el tiempo, o peor aún, nuestras mentes. Algo en este lugar me carcomía. No podía quitarme la sensación de que nos estaban observando, aunque cada parte lógica de mí sabía que no era así. No había habido un solo movimiento o señal térmica desde que estábamos allí. Nada vivía aquí. Nada excepto los árboles y el silencio. Masters y Graves avanzaron, manteniendo su entrenamiento, alerta pero tranquilos. Holt y yo caminamos detrás de ellos. El silencio entre nosotros se hacía más pesado con cada paso. Observamos nuestros pasos. El sonido del crujido de nuestras botas en el suelo del bosque estaba ausente. Era como si estuviéramos caminando a través de una especie de vacío, donde el sonido no solo estaba amortiguado, sino aniquilado. Doctor Holt, dije rompiendo el silencio. Antes dijiste que algo estaba consumiendo el sonido. ¿Qué podría hacer eso? Al principio no respondió. Sus ojos escanearon los densos e imponentes árboles que nos rodeaban. Cuando finalmente habló, su voz era baja, como si no quisiera escuchar sus propias palabras. Esto es algo que desafía la explicación natural. Me recuerda, ya sabes, a esas cámaras anecoicas, las habitaciones diseñadas para eliminar los reflejos del sonido. Pero esto es algo más. Es como si el bosque en sí estuviera vivo y se alimentara de las ondas sonoras. ¿Vivo? Repetí. ¿Como los árboles? No, no solo los árboles, dijo Holt entrecerrando los ojos. Todo el ecosistema, o lo que solía ser un ecosistema. Algo cambió aquí, y ahora está atrayendo el sonido hacia sí mismo. El silencio es casi depredador. Detecta nuevos sonidos, y luego los elimina. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral ante sus palabras. Había lidiado con todo tipo de situaciones peligrosas antes, pero esto era diferente. No era algo a lo que pudiera disparar o golpear. Era algo que ni siquiera podías ver ni oír. Algo que nos estaba despojando, capa por capa. Esa noche, el silencio se volvió insoportable. Armamos nuestras carpas en un pequeño claro, cada uno de nosotros haciendo los movimientos familiares de montar un campamento, pero no había consuelo en la rutina. Después de la cena, si se le podía llamar así, dado que ninguno de nosotros parecía tener apetito, me senté junto al fuego, mirando fijamente las llamas. El fuego debería haber sido reconfortante, un recordatorio de normalidad.
pero incluso eso se sentía mal. Podía ver las llamas parpadeando, pero no había crujidos ni estallidos de madera. Miré a Masters y Greaves, que estaban sentados junto a su carpa, revisando su equipo. Podía ver que estaban nerviosos. Estaban entrenados para esperar el peligro, pero esto era diferente. Esto era algo con lo que no se podía luchar. Luego miré a Holt, que estaba sentado a unos pocos pies de distancia, garabateando notas en su diario. Su rostro estaba tenso por la concentración. Sus ojos se movían de un lado a otro entre las páginas y el bosque circundante. Había dicho antes que el silencio se estaba expandiendo, pero no había dado más detalles. Ahora, comencé a preguntarme si sabía más de lo que dejaba ver. El silencio me oprimía, como un peso físico en mi pecho. Me costaba respirar, me costaba pensar. Podía sentir mi pulso en la garganta, el latido constante de mi corazón sonando cada vez más fuerte en mi propia cabeza. Y luego, como la noche anterior, pude escuchar todos los sonidos dentro de mi cuerpo nuevamente. Primero fue mi respiración, inhalaciones profundas y lentas que se sentían anormalmente fuertes. Luego, mi latido del corazón, cada golpe resonando en mis oídos como un tambor. Podía escuchar la sangre corriendo por mis venas, el crujido de mis articulaciones, incluso un gorgoteo bajo de mi estómago. Era como si mi cuerpo se hubiera convertido en una máquina, y cada función se amplificara. Miré a Masters y Greaves, y por la forma en que se movían, pude ver que ellos también lo estaban sintiendo. Los dedos de Greaves tamborileaban suavemente contra su muslo. Sus ojos se movían rápidamente por el campamento, como si tratara de encontrar algo, cualquier cosa, que hiciera ruido. Pero no había nada. Nada excepto nuestros cuerpos. Holt cerró su cuaderno y lo dejó a su lado. «Este lugar está mal», dijo en voz baja como para sí mismo. «¿Te importaría explicarlo?» «Component placement», dije, impaciente por sus explicaciones. Dudó y luego suspiró. «Nosotros. El sonido de nuestras voces, el ruido de nuestros cuerpos, nuestros pasos. Es como si nos estuvieran devorando, un sentido a la vez, un sonido a la vez». Esa noche, dormir fue imposible. El sonido de mi cuerpo ya no solo me inquietaba, se estaba volviendo insoportable. En algún momento, me quedé dormida, pero cuando me desperté, no tenía idea de cuánto tiempo había pasado. Me senté en mi tienda, con la cabeza palpitante y la boca seca. Miré mi reloj y vi que la pantalla estaba en blanco. Fue entonces cuando me di cuenta de algo más. El sonido en mi cabeza no provenía de los latidos de mi corazón. Era algo externo, algo rítmico, como voces. Abrí la puerta de la tienda y salí al claro. Holt, Masters y Greaves ya estaban de pie al borde del campamento, mirando fijamente a los árboles. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos abiertos por el miedo. «¿Escuchas eso?», susurró Masters, con voz temblorosa. Agucé el oído, tratando de captar el sonido que los había sacudido. Por un segundo, no hubo nada. Solo el silencio opresivo que se había convertido en nuestro compañero constante. Pero luego, débilmente, lo escuché. Un sonido suave, como susurros, que provenía de las profundidades del bosque. Pero no tenía sentido. No habíamos escuchado un solo ruido que viniera de nada más, natural o de otro tipo, desde que llegamos. Ni pájaros, ni viento, ni siquiera insectos. Pero ahora, en la oscuridad de la noche, algo susurraba allí afuera. «¿Qué diablos es eso?», murmuró Greaves. «Ni idea», dije, acercándome a ellos. Miré a Holt, esperando algún tipo de explicación racional, pero estaba tan congelado como el resto de nosotros, mirando fijamente a los árboles como un hombre que mira fijamente al abismo. «Yo no sé», tartamudeó Holt, lo cual era inquietante en sí mismo. Se suponía que él era el experto, el científico, el hombre con las respuestas, pero ahora parecía un niño asustado. Los susurros se hicieron más fuertes, más definidos. Eran lentos, deliberados, como si lo que los estaba haciendo fuera consciente de nosotros y se tomara su tiempo, saboreando nuestro miedo. Masters levantó su rifle, apuntando hacia los árboles, pero yo sabía, en el fondo, que las balas no harían nada aquí. Lo que fuera que estuviera allí, no era algo que pudiéramos disparar, no era algo que sangrara. De repente, los susurros se detuvieron. El silencio regresó con venganza, más pesado que antes. Me presionó los tímpanos, sofocándome, casi como si estuviera tratando de aplastarnos. «Tenemos que irnos»,
dije, con voz temblorosa pero firme. Salid de aquí ahora. No fue necesario convencer a Masters y Graves. Cogieron su equipo sin decir palabra, con movimientos bruscos y frenéticos. Holt, sin embargo, dudó. Seguía mirando la línea de árboles, con el ceño fruncido. «Esto es imposible», murmuró. «Este silencio es... Holt, no tenemos tiempo para esto», espeté agarrándolo del brazo. «Tenemos que irnos». A regañadientes me dejó que lo alejara, pero me di cuenta de que su mente estaba acelerada, tratando de comprender lo que estábamos experimentando. Y eso era lo que más me asustaba. Si el hombre más inteligente aquí no podía entender esto, ¿qué posibilidades teníamos el resto de nosotros? Desmontamos el campamento en un tiempo récord. Cada uno de nosotros avanzaba con una sensación de urgencia que rayaba en el pánico. El silencio a nuestro alrededor parecía espesarse, volviéndose más opresivo a cada segundo. Era como caminar sobre melaza. Cada paso se sentía pesado, como si requiriera más esfuerzo del que debería. Apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Mi monólogo interno, el zumbido constante de mi mente, se estaba ahogando, poco a poco, como si algo estuviera llegando a mi cabeza y silenciándola. Empecé a tener problemas para formar pensamientos básicos. Miré a los demás y vi el mismo pánico en sus ojos. También se estaban perdiendo. Holt estaba garabateando furiosamente en su cuaderno mientras avanzábamos. Su mano temblaba mientras trataba de capturar lo que estaba sucediendo, pero incluso sus notas se habían vuelto erráticas. Oraciones a medio formar, fragmentos de ideas, nada coherente. Era como si todos nos estuviéramos desmoronando. Cuando llegamos al siguiente claro, el silencio se había convertido en algo más que una simple ausencia de sonido. Era tangible, espeso en el aire como la niebla, y con él llegaron los susurros de nuevo, solo que esta vez no eran distantes. Estaban cerca, demasiado cerca. ¿Escuchas eso?, susurró Graves, su voz apenas un suspiro. Asentí, incapaz de hablar. Sentía la garganta apretada, como si el silencio mismo me estuviera ahogando. Los susurros se hicieron más fuertes, decididos, como si quien quiera que fuera, o lo que fuera, estuviera ahí afuera jugando con nosotros. «Muévete», susurré agarrando a Holt y tirando de él. Teníamos que seguir adelante. Los susurros se detuvieron de nuevo, pero esta vez también lo hizo todo lo demás. El aire se quedó quieto, y el peso del silencio nos aplastó con tal intensidad que sentí que mis rodillas se doblaban. Y entonces comenzó el verdadero horror. Mis oídos estallaron. No era como la sensación sorda y molesta que tienes cuando estás cambiando de altitud. Esto era agudo y doloroso, como si algo estuviera abriéndose paso hacia adentro. Me agarré la cabeza y me estremecí, pero cuando miré a mi alrededor, los demás también lo estaban sintiendo. Masters estaba de rodillas, con el rostro desencajado por el dolor y las manos apretadas contra las orejas. Graves se tambaleaba sobre sus pies, con los ojos muy abiertos por el terror. Holt temblaba y le goteaba sangre de la nariz. Pero no era el dolor lo que me asustaba. Era darme cuenta de que, por primera vez desde que habíamos entrado en el bosque, no podía oír nada. Ni siquiera mi propio cuerpo. No había latidos. No había respiración. No había gorgoteo en mi estómago. Era como si me hubieran arrebatado todos los sonidos, incluso los internos. Abrí la boca para hablar, para gritar, para chillar, cualquier cosa que rompiera el silencio, pero no salía ningún sonido. Podía sentir mis cuerdas vocales tensarse, sentir el aire saliendo de mis pulmones, pero no salía ningún sonido. Nada. Miré a los demás. Sus bocas se movían, pero no se les escapaba ningún sonido. También gritaban, pero no eran más que caras horrorizadas y gritos sin palabras. Todo tragado por el silencio. Intentamos comunicarnos con nuestros ojos, con gestos, pero era un caos. Graves señaló desesperadamente hacia los árboles y seguí su mirada. Con el corazón acelerado, algo se movía. Esta vez no eran susurros, eran formas. Formas oscuras apenas visibles contra el fondo del bosque. Aparecían y desaparecían de mi vista, como sombras atrapadas entre los árboles. Busqué mi arma, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerla. A mi lado, Masters y Graves hicieron lo mismo, pero sabía que no importaría. Lo que fuera que había ahí fuera no era algo a lo que pudiéramos disparar. Retrocedimos,
apuntando las armas a las sombras que se acercaban. Masters disparó su rifle a las sombras, pero fue inútil. Vi el destello de su arma, pero no salió ningún sonido. No hizo nada para evitar que las sombras rodearan de repente al doctor Holt, lo que lo hizo caer de rodillas. El cuaderno de Holt se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Las páginas se dispersaron. Tenía los ojos muy abiertos, y su boca se movió en un grito silencioso. Y luego, se desplomó. No sé cuánto tiempo estuvimos allí, mirando cómo el cuerpo de Holt estaba rodeado de sombras, tragado por el silencio. Era como si lo hubiera absorbido un vacío. Y sabía, en el fondo, que nos esperaba el mismo destino. Agarré a Masters por el hombro y señalé hacia los árboles. Él asintió, entendiendo lo que no podía decir. Teníamos que salir del bosque, ahora. Salimos corriendo, nuestros pasos en completo silencio mientras corríamos a toda velocidad entre los árboles. Podía sentir mis pulmones ardiendo, mis piernas gritando por descansar, pero no podía oírlo. No podía escuchar nada. Detrás de mí, Greaves tropezó, cayendo al suelo. Me di la vuelta tratando de alcanzarlo, pero cuando lo hice, me di cuenta de que las sombras lo rodeaban, acercándose. Sabía que no había nada que pudiera hacer. Observé impotente cómo Greaves era tragado por el silencio, al igual que Holt. Masters y yo seguimos corriendo. No sabía a dónde íbamos, si había alguna salida, pero teníamos que intentarlo. Teníamos que sobrevivir. Pero al final, el silencio siempre parecía más rápido. No sé cómo logré salir. Todo lo que recuerdo es correr, sintiendo el peso aplastante del silencio en mi pecho, en mi mente, hasta que fue todo lo que conocía. Seguí corriendo, y corriendo, hasta que finalmente, de alguna manera, lo logré. Pero estaba solo. Masters se había ido. Greaves se había ido. Holt se había ido. Me abrí paso a trompicones por el bosque hasta que finalmente atravesé lo que parecía una barrera invisible, el perímetro donde terminaba el silencio, fuera lo que fuese. De repente el sonido volvió a aparecer. El viento, el susurro de las hojas, el sonido de los insectos, el lejano canto de un pájaro, y el sonido de mi propia respiración entrecortada. La repentina afluencia de sonido abrumó mis sentidos, casi haciéndome doblar en una oleada de dolor de cabeza y náuseas. Había logrado salir, pero sabía que el horror se encontraba justo detrás de mí. Caminé hasta que mis piernas no pudieron más, antes de detenerme y montar un campamento improvisado. Soporté el frío durante 3 días más, mientras luchaba mentalmente con los recuerdos de lo que había ocurrido. Finalmente, llegué a un punto lo suficientemente alto como para hacer una señal a uno de los helicópteros de búsqueda que habían estado sobrevolando la zona, después de que perdiéramos nuestro tiempo de recogida de 48 horas. El sonido de las aspas del rotor era una dulce melodía de esperanza que me llevaba a un lugar seguro, lejos de la pesadilla de ese lugar. Pero incluso ahora, mientras estoy aquí sentada, escribiendo esto, tengo problemas para escuchar mis propios pensamientos. Me aterra pensar que tal vez, solo tal vez, traje conmigo un pedazo de ese bosque. Me aterra pensar que, de alguna manera, se esté acercando sigilosamente, devorándome, devorando lentamente cada sonido, cada recuerdo. No sé qué es el silencio. No sé qué eran las sombras. No sé qué quiere. Todo lo que sé es que está vivo, y tiene hambre.